Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de vectores, específicamente de producto escalar. Acompáñame a leer el enunciado. Determine el ángulo θ entre la fuerza y la línea AO. Bien, jóvenes, vamos a proceder con la solución de este problema. En este caso nos piden determinar el ángulo que forma, en este caso, la fuerza F con la línea AO, que se ve claramente en la imagen. Una de las herramientas muy importantes dentro del análisis vectorial para determinar el ángulo entre dos líneas es básicamente el producto escalar. Así que para hallar el valor del ángulo θ utilizaremos el producto escalar. Entonces colocamos por acá para calcular el ángulo θ. Utilizamos la definición del producto escalar. ¿Ya? Vamos a utilizar justamente esa definición. ¿Cuál? Recuerden ustedes, sería producto escalar del vector A multiplicado por el vector B es igual a el módulo del vector A multiplicado por el módulo del vector B y al mismo tiempo también multiplicado por el coseno de θ, donde se sobreentiende que θ es el ángulo que forma acá los vectores A y B. Bien, entonces ustedes pueden comprender a partir de esta definición o de esta ecuación que nosotros obviamente necesitamos dos vectores, al menos para calcular el producto escalar. Así que de la imagen lo que uno puede observar es claramente un vector, y ese vector es F, este vector de acá. Sin embargo, tenemos que recurrir a otro vector, y si no lo está, pues lo creamos. En este caso, siempre los vectores van a partir desde un punto que es aquel donde se forma el ángulo donde nos piden encontrar. En este caso, por ejemplo, digamos que ese punto sería esto, el punto A. Entonces, en ese punto o a partir de ese punto tiene que salir los dos vectores que se van a ejecutar el producto escalar. Entonces decimos, bueno, un vector será pues justamente el vector F y el otro vector podría ser uno que venga de aquí hasta el punto O. Porque recuerden que θ es aquel que está formado entre F y justamente la línea AO. Entonces vamos a señalar por acá. Decimos entonces, por acá tenemos un vector, vamos a colocar por acá el vector F y por acá otro vector. El vector, vamos a colocarle acá su nombre, vector AO. Ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a expresando los vectores. En este caso los vectores sería el vector F, que como se ve allí es igual a menos 6i más 9j más 3k. En este caso lo podemos expresar ese mismo vector pero en terna ordenada. Es decir, sería menos 6, 9, 3. Menos 6i, aquí está, menos 6i, primera componente eje X, 9j, segunda componente eje Y, y 3k, tercera componente eje Z. Entonces aquí tenemos la fuerza. No hay que olvidar que esta fuerza está expresada en kilonewton. El otro vector en este caso que vamos a utilizar aquí en el producto escalar tendría que ser este vector de acá, el AO. Así que vamos a colocar por acá vector AO. Perfecto. Ahora, ¿cómo vamos a expresar este vector? Si ustedes observan, este vector está comprendido entre dos puntos, entre el punto O y también el punto A. Así que es importante aquí reconocer las coordenadas de ambos puntos. Bueno, el más sencillo es justamente las coordenadas del punto O, que se sobreentiende que es 0,0,0 porque obviamente es el origen de coordenadas. Y en este caso las coordenadas del punto A sería la siguiente. A ver,
En X tenemos más 1. En Y sería menos 2 y menos porque va a la izquierda. Y en Z sería 2. Repito, X1, Y menos 2 porque va a la izquierda y Z 2. Entonces las coordenadas serían 1 en X, menos 2 en Y 2 en Z. Ante alguna duda ustedes pueden revisar los videos anteriores que trata de determinar coordenada de puntos en el espacio. Correcto. Entonces, si ya tenemos el vector AO comprendido entre dos puntos, como ustedes pueden observar, para determinar la expresión justamente de ese vector tenemos que restar. ¿Qué restamos? Punto final con el punto inicial. Es decir, el punto final, que es esto, restado siempre con el punto inicial, que es esto de acá. Entonces, para determinar la expresión de AO sería de siguiente manera. 0 menos 1 sería entonces menos 1. 0 menos menos 2 sería 2 positivo. Y 0 menos 2 sería obviamente menos 2. Ahí está. Eso sería entonces el vector AO. Perfecto. Una vez que ya tenemos expresados los vectores, decimos entonces que ya tenemos estos vectores de acá, miren, ve. El AB, o en este caso el vector F y el vector AO. Pero además de eso, lo que vamos a necesitar en esta ecuación son los módulos de ambos vectores. Es decir, a partir de estos vectores vamos a determinar cuáles son sus módulos. A ver, vamos a poner acá, calculando los módulos de ambos vectores. Ambos vectores. Ya está. El módulo de F, recordarán ustedes que los módulos se calcula de una manera bastante práctica a partir de la raíz cuadrada. Es decir, para F sería raíz cuadrada de menos 6 elevado al cuadrado más 9 elevado al cuadrado más 3 también elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar un valor de 3 por raíz cuadrada de 14, el módulo de F. Ahora vamos a sacar el módulo de AO. Muy bien, el módulo de AO sería igual a raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más menos 2 también elevado al cuadrado. Aquí me queda 4 más 4, 8 más 1, 9. Raíz de 9 me queda solamente 3. Perfecto. Entonces tenemos los vectores, tenemos los módulos de ambos vectores. Ahora sí podría aplicar la fórmula que tenemos acá. Podemos aplicar, pero no lo vamos a aplicar directamente para estos vectores AB, porque no lo tenemos, sino que lo vamos a aplicar para estos vectores de aquí. Obviamente la escritura de la ecuación básicamente es la misma. Es decir, aquí vamos a escribir producto escalar del vector F por el vector AO. Ahí está. ¿Es igual a qué? Al módulo de F. Vamos a colocar acá módulo de F por el módulo de AO por el coseno de teta, donde se sobreentiende que en este caso teta es el ángulo que forma F y la línea AO o el vector AO. Este ángulo de acá, este ángulo. Muy bien, como ya conocemos los vectores, simplemente reemplazamos estos vectores, los reemplazamos acá. A ver qué tenemos. Sería entonces, a ver, sería menos 6,9,3 producto escalar menos 1,2, menos 2 igual. Módulo de F, aquí está, 3 raíz cuadrada de 14. Módulo de AO, aquí está, esto es 3 coseno de teta. ¿Cómo ejecutar un producto escalar entre vectores? Recordemos, hay siempre una regla que debemos cumplir. ¿Cuál es? La primera multiplica a la primera.
la primera componente a la primera componente, la segunda componente a la otra segunda y la tercera también a la otra tercera componente. Obviamente respetando los signos. ¿Cómo así? Por ejemplo, menos 6 por menos 1 me va a dar 6. 9 por 2 sería más 18. Digo más porque obviamente el producto es positivo. Acá 3 por menos 2, eso sería menos 6. A esto me refiero respetando los signos. Si el producto te sale negativo, obviamente colocas negativo. Igual, 3 por 3, 9, raíz cuadrada de 14, coseno de teta. Acá podemos darnos cuenta de que este más 6 y este menos 6 se van a ir. Y tenemos 18 sobre esto que está multiplicando al coseno, pasaría a dividir entre 9 raíz cuadrada de 14 igual a coseno de teta. De aquí podemos despejar obviamente el ángulo. Y digo, ¿el ángulo es igual a qué? El arco coseno se manifiesta acá una vez que el coseno pasa o he despejado teta. Es decir, teta es igual a coseno a la menos 1 de coseno a la menos 1 de 18 sobre 9 raíz cuadrada de 14. Haciendo el cálculo respectivo, tenemos que el valor del ángulo es igual a 57,7 grados. Entonces, jóvenes, se entiende que a partir del producto escalar ya utilizado, sabemos que el ángulo entre este vector fuerza y esta línea O tiene un valor de 57,7 grados. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Este problema ha sido bastante interesante. Muchas gracias, nos vemos en un próximo video.